He titulado este sermón con el título Una iglesia que levanta al caído, hermanos. Y quiero que nos pongamos un poco en el contexto histórico de lo que es esta historia. ¿En qué lugar fue? En Troas, una ciudad costera importante en Asia Menor. ¿Sí? ¿Qué día creen ustedes que fue? ¿Qué dicen al leer la palabra? El primer día de la semana, versículo 7. El primer día de la semana. Hermanos, ¿y cuándo es el primer día de la semana? Domingo, hermanos. Yo antes de niño creía que era lunes, porque el lunes iba a la escuela, porque el lunes mi mamá tenía que trabajar, pero no. Ya al crecer y entender más, sabemos que es domingo. ¿Y el domingo qué hacemos en las mañanas? Venir a la iglesia. Y muchas veces ya es algo como tradicional por la iglesia hasta católica. Domingo en misa, 6 de la mañana. Dormidos allá todos, pero bueno. Y acá no, hermanos, acá tenemos que estar despiertos. Pero si es algo de tradición, hermanos, nosotros tenemos que gozarnos, porque al menos sabemos que domingo podemos estar acá. Porque el domingo la mayoría de trabajos tiene libre. La mayoría de personas tiene libre. Yo tengo la bendición, no sé cómo, pero mi jefe me deja seguido domingo, lunes descansando, porque no descanso el sábado, domingo. Pero domingo, hasta les ha dicho un compañero, Cristian me pide domingo, lunes. No le he pedido, hermano. No sé dónde se sacó eso, pero doy gracias a Dios que me deja el domingo. ¿Qué más podemos ver en esto? El ambiente. ¿En dónde estaban reunidos? ¿En dónde estaban reunidos? En un aposento, pero alto. Alto, hermanos. Eso es muy importante saberlo, porque el niño no se cayó de esta ventana. ¿Cómo se iba a matar? Cayó de un aposento alto. 3 pisos, 4 pisos de alto. ¿Qué más? El significado del aposento alto normalmente eran los espacios más amplios de la casa, usados para reuniones grandes, hermanos. Eso es un poco del significado de lo que es el aposento alto. También el lugar, hermanos, el ambiente del lugar, además de estar en lo alto, en esa época no tenían ventiladores, no tenían aire acondicionado, hermanos. Entonces yo me imagino, hermanos, si aquí apagamos ese aire, solo abrimos las ventanas, estuviéramos todos sudados, hermanos, por el calor que está haciendo, por el calor que hace. Si salimos un ratito allá y volvemos a entrar, pues vamos a venir con calor. Y yo me imagino que en ese momento había calor. Y a veces esos lugares, hermanos, guardan el calor de todo el día. No sé si ustedes han llegado de trabajar a sus casas en la tarde, que la casa ha pasado todo encerrado, y entras ahí, hermano, y es un calor, pero un calor. De las primeras casas en donde pude vivir yo ya solo, antes de casarme, era una casita chiquita. Uno diría que por ser el techo alto no se guardaría el calor, pero era horrible, y mi mamá sabe, porque vivíamos a la par. Me independicé, pero ella vivía a la par, ¿verdad? Ella vivía a la par, pero yo vivía solo, hermano. Yo vivía solo. Pero esa casa, hermano, y también cuando vivía con mi mamá, era, así lo voy a describir, un infierno entrar a ese calor, hermano. Prefería quedarme afuera de la casa. Qué horrible, qué horrible. Yo me imagino un lugar así, desesperante. El tiempo pues que estaban, no había toda esta comodidad que hoy tenemos, esa tecnología que hoy tenemos. Entonces era un ambiente que quizás sí había un poco de calor, y al transcurrir ya el tiempo, la noche, se volvía más cálido el ambiente, porque ya en la noche va bajando la temperatura un poco, aunque hay noches que sí son calurosas también, hermanos. Sí. Ok, vamos a continuar. ¿Y qué sucede en esta historia, hermanos? ¿Qué sucede? Primero, Pablo hablaba un discurso, una prédica larga, hermano, que no paraba, que de seguro era de
de los que decían, como los pastores, ya voy terminando y le faltan 10 puntos, hermano. Porque dice la palabra que se extendió el sermón y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que el discurso era largo y les estaba enseñando a esta iglesia, porque Pablo tenía mucho conocimiento de Dios, de Jesús, y le encantaba enseñar. Yo veo que a él le encantaba enseñar. En sus cartas en la Biblia vemos cómo les enseña a los demás. Siempre está exhortando, siempre está enseñándoles algo. Imagino que cuando le dieron el tiempo de predicar, aquí aprovecho. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? El mensaje era extenso, era profundo. Y a este joven Eutico, le vamos a decir Tico, a este joven Tico le comenzó a ganar el sueño, hermano. Muchos jóvenes les pasa. Incluso a nosotros nos puede pasar, hermanos, como adultos. Venimos a las 6 al culto, digamos, pongamos un ejemplo, y dice el pastor va a hacer vigilia, hermano. Les voy a dar un receso para vender, para comprar allá afuera las hermanas pupusas y fresquitos, y vamos a continuar. Imagínense un viernes, usted viene de un tráfico de 1 hora y media de San Salvador hacia acá, cansado, viene a vigilia, un ambiente un poco caluroso, cansado, y que la palabra se extienda, hermanos. Yo siento que nos daría sueño, no porque esté aburrido el mensaje, por el cansancio, hermano, porque el ser humano se cansa. Pero nosotros no somos Dios para no cansarnos. Somos seres humanos pues que necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos agua, necesitamos un lugar fresco también para sentirnos cómodos. Y este pobre joven, pues es el vivo ejemplo de lo que nos puede pasar, le comenzó a ganar el sueño. ¿Y qué le sucedió después de eso? Cae desde un tercer piso, hermano. Cae desde un tercer piso. Y acá la Biblia es clara. Lo levantaron muerto, hermano. No estaba golpeado, no solo se había quebrado un brazo, se murió, hermano, se murió. Y era algo normal que se hubiera muerto porque es una caída alta. Saben, cuando yo estudié en tiempo en la UES, en la Facultad de Ingeniería, son edificios altos. El primer año fue cabal en el primer ciclo. Hubo una chica que se cayó del tercer piso de ese edificio. Todavía recuerdo el edificio B. Y justamente yo, cuando a ella le pasó eso, yo estaba en el edificio C en una clase en el segundo piso. Y luego me tocaba ir frente al edificio B a un aula, a un laboratorio. Y yo solo vi que salimos y estaban todos reunidos, así, ya ven cómo somos los salvadoreños, ¿verdad? Todos viendo la ambulancia por allá, se movía la ambulancia y yo, ¿qué pasa? Y nosotros sin saber, y nos dicen, una chica se cayó del tercer piso y ahí estaba la sangre. Eso sí recuerdo haberlo visto, la sangre así, y suspendieron un ratito las clases, hermano, no las suspendieron todas, pero después continuaron después de ese suceso. ¿Y qué le pasó a la chica? No resistió, cayó, dicen que cayó justo con la cabeza en el suelo y básicamente se destripó todo el cráneo. Y eso ya es muerte, hermano. Es muy difícil y es muy difícil pues recuperarse de eso. Y la joven pues pobrecita murió. ¿Y cómo le pasó? Dirán usted, porque queremos continuar con la historia, ¿verdad? Con la anécdota, saberla completa. Unos dicen que ya fue ella que se tiró, ya porque tenía problemas. En muchas páginas en Facebook de la universidad contaban que hasta incluso ella dejó una carta diciendo por qué quería hacer eso, hermanos. Y pues me imagino que tenía problemas, hermanos, muchos problemas, y la alternativa que vio fue tirarse, fue caerse. Y yo al pasar de los años pienso, y si hubiera tenido un amigo cristiano, pero de verdad cristiano, que fuera una iglesia unida, una iglesia que se hablara de verdad de Cristo,
le hubiera predicado a Jesús al menos. Le hubiera hablado de Jesús y quizás se hubiera salvado esa persona, no hubiera decidido tirarse. Y sí fue un suceso bien feo, pero de un tercer piso, hermanos, es muy difícil que alguien pues, sobreviva. O puede quedar muy lesionado, o sí puede morir. Lo que le pasó a lo que es este joven, hermano. Y eso es un poco del contexto, hermanos, que les quería ver. Y vamos a pasar a la palabra. Todos podemos identificarnos con este joven, Eutico, con Tico. Hermanos, nos hemos sentido cansados alguna vez, ¿verdad? El estrés mata. Para los que trabajamos, los jóvenes pueden sentirse tristes por A o B motivo, lo que pasa en sus casas, lo que puedan pasar en sus vidas diarias, hermanos. Sí. Nos podemos sentir, quizás a veces el mismo cansancio nos hace sentir distraídos, incluso nos distrae de Dios, nos aparta de Él. Sí. Nos podemos sentir al borde de caer, tanto físico, hermanos, como espiritual. Y este pasaje, hermanos, encontramos a un joven que se duerme en medio de una reunión y cae desde lo alto. Pero también vemos a un apóstol, hermanos, que baja y lo abraza y lo levanta. Esta historia, hermanos, nos enseña a nosotros como iglesia que debemos levantar al caído, hermano. Que debemos levantar a aquel que se cae. Y sí, aquel que se cae quiere decir, hermano, no que me voy a caer yo ahorita aquí, me va a venir a levantar Yuri. No, aquel que ya no está sentado aquí entre nosotros. Y creo que puede venirse la imagen o el nombre de alguien en la mente. ¿Quién no está sentado hoy aquí? ¿Quién hace falta? ¿Quién tiene no un día, una semana, meses sin venir? Sí, y esta historia nos enseña que la iglesia tiene que ir a levantar al caído. Sí, y hoy quiero, hermanos, que veamos cómo la iglesia puede cumplir su misión en la sociedad siendo una iglesia que levanta al caído. Quiero que veamos, son 4 puntos, hermanos. Les voy a decir cuántos son para que no digan, me voy a tardar. 4 puntos cortos, hermano. No les voy a decir, ya casi termino. Puntos a lo que vamos. Pero solo vamos a ver esta historia. Quiero que nos centremos en los pasajes que acabamos de leer, porque esos pasajes nos enseñan bastante de la iglesia. Y quiero que comencemos, hermanos, como primer punto, una iglesia reunida alrededor de la palabra y la comunión. Y quiero que regresemos al versículo 7 y mantenga en Hechos 20 del 7 al 12 porque lo vamos a estar leyendo. El versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Estaban reunidos, hermanos. La iglesia de Troas se reunía para escuchar la palabra y compartir la Santa Cena, porque si vemos más adelante dice que partieron el pan. Eso se refiere a que ellos compartían la Santa Cena también. Cenaban juntos, hermanos, almorzaban, veámoslo de esa manera. Pasaban momentos de comunión, cenaban juntos. Esta iglesia se permanecía unida. Le gustaba estar en compañía de sus hermanos. Y la prioridad, hermanos, de esta iglesia era alimentar el espíritu y fortalecer la fe. Por eso Pablo se extendió en el mensaje. El espíritu permitió que se extendiera en el mensaje, hermano. Porque muchas veces el espíritu quiere que se predique poco. Esta vez el espíritu estaba fortaleciendo a la iglesia dando mensaje. No quiere que hoy.
Uno, dos. Ok. Amén, hermanos. Vamos a ver si este sí me deja. Ok, continuemos. Les decía, la prioridad era alimentar el espíritu y fortalecer la fe. Y hermanos, esto no es solo esta iglesia. Todas las iglesias, acá esta iglesia, su prioridad es fortalecer el espíritu y fortalecer la fe. ¿Sí? Alimentar nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo, hermanos? Usted preguntará, ¿y cómo fortalecemos el espíritu, lo alimentamos? Hermanos, con buena palabra, con una buena comunión. Porque no podemos alimentar ese espíritu, fortalecer nuestra fe si no estamos unidos. Si no nos reunimos acá, hermanos, a vernos acá, a platicar, a aprender lo que el hermano quizás le ha pasado, a gozarnos con los testimonios de lo que Dios hace, hermanos. De esa manera fortalecemos la fe, fortalecemos el espíritu, hermanos. Alejados de la iglesia, nuestro espíritu y nuestra fe no crece. Hermanos, yo sé que en redes sociales hay muchos que dicen, no necesito ir a una iglesia para acercarme a Dios. No necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Ok, sí, podés seguir a Dios, pero hermanos, tu espíritu, tu fe crece al venir acá. Al venir acá, al encontrar más personas que creen lo mismo que tú, que tienen la misma fe, que te impulsan a seguir. Hermanos, yo cada vez que escucho un testimonio, yo me alegro. De verdad, qué bendición es poder saber que Dios está obrando. Con mi esposa estábamos tan felices de ver a una niña misionera, que de verdad ella me decía, amor, es solo una niña. Y mira lo que está haciendo por Dios, le digo yo. De verdad, qué alegría poder ver a alguien que está dispuesta a ir donde Dios la manda, ¿sí? Donde Dios la manda. Y a mí eso me llena de gozo, me alimenta el espíritu, me hace crecer, me hace fortalecer mi fe, hermanos. Y eso hace la coinonía. Eso lo hace al venir acá. Las reuniones de los jóvenes, para los que todavía asisten, ellos se reúnen en la noche después del culto a comer pupusas y bueno, creo que la mayoría de veces pupusas comen. Bueno, las que yo he venido, tal vez cuando yo no vengo comen algo mejor, va, pizza, hamburguesa, y dicen, ahí viene Rivera, hoy tocan pupusas. Pero ellos se reúnen, hermano, y desde que yo vengo a esta iglesia, aunque no estuviera el líder, la líder, nosotros decíamos, nos vamos a reunir acá o vamos a ir al pupusódromo a comer. Pero en algún lado teníamos que comer. ¿Pero qué queríamos? Esa coinonía. Reírnos un rato, platicar, acercarnos más, hermanos. No solo venir al culto de jóvenes y ya. No, sino que... Y los jóvenes siempre quieren no estar en sus casas, hermanos. Y qué mejor que si no van a estar en sus casas, estén en compañía de cristianos. Estén en la iglesia, hermanos. Y siento que eso, hermanos, por muchos años ha fortalecido el ministerio de jóvenes. Porque el ministerio sigue y ahí está creciendo, ahí está luchando por no caer, por seguir adelante, hermanos. Y qué bueno que tienen esa coinonía, esa unión, hermanos. Y como iglesia, en general, tenemos que imitar esos comportamientos. Hermanos, tener esa coinonía, platicar con un hermano, salir, tal vez se hace una amistad y pueden salir a platicar más, hermanos. Y eso va uniéndonos y nos va fortaleciendo, hermanos. Y hermanos, una iglesia que se alimenta su espíritu y fortalece su fe es una iglesia fuerte en la palabra que puede sostener a los que están débiles, hermanos. Porque tú que hables con alguien, sales a comer o pones a platicar, hermanos, en un momento va a sentirse es otra persona escuchada y
te va a comenzar a contar quizás lo que está viviendo, porque muchas veces no tenemos a quién contarle, o le contamos a los que estamos casados, a nuestra esposa, a los que hace la mujer, a su esposo, pero quieren contarle a alguien más, quieren recibir otra palabra. Y aquí estamos nosotros, hermanos, para poder darles palabra de bendición, para poder ayudarlos, para poder guiarlos también, si el Espíritu nos los permite. Y yo les tengo una pregunta. ¿Estamos ofreciendo un ambiente donde la gente pueda ser edificada y fortalecida? Se las dejo de tarea, hermanos, la pregunta. Vamos al segundo punto. Una iglesia consciente de la fragilidad humana. Y vamos al versículo 9. Y aquí vemos de nuevo al joven, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanos, podemos ver que este joven estaba cansado, estaba vulnerable. La posición en la ventana, hermana, podemos decir que estaba a medias, que estaba ni adentro ni afuera. Estaba así escuchando, pero a la misma vez no, porque se sentía cansado, hermanos. Hermanos, y no me van a dejar mentir con lo que les voy a decir, pero muchos, no voy a decir a personas, sino que muchos aquí nos sentimos así hoy, cansados. Hermanos, quizás nos sentimos que distraídos, a punto de caer. Hermanos, el cansancio, el estrés, el trabajo, problemas en la casa, problemas económicos, hermanos, nos distraen de Dios, nos distraen quizás de la palabra. Y muchos nos sentimos así. Yo, de verdad, esta semana, hermanos, mi esposa me ha visto llegar tan cansado. Y no solo de madrugar, porque madrugo mucho, sino de trabajar. Esta semana, de verdad, yo a veces digo, hoy devengué todo lo que no he hecho en un mes. Así. Y esta semana fue así, cansada, hermano. Cansada, me tuve que quedar hasta las 8 en el trabajo. Gracias a Dios son pagadas esas horas y no nos dan solo pizza. Pero tenía que quedarme, hermanos, porque como les he contado, trabajo en el aeropuerto, en Aeromán, y estaban despachando ya un avión, ya estaba terminando el mantenimiento, y cuando es así, depende el gerente que lo lleve, es pesado o no es pesado. Y para mi sorpresa fue pesado. Habían dejado trabajo acumulado hasta el final, y el miércoles fue, de verdad ya no podía, iba cansado y estaba muy cansado. Y llegó en mi mente, me acordé de la prédica, porque dije en el trabajo, en los tiempos libres la voy a ir preparando. No he preparado nada, dije el miércoles. ¿Para qué le dije que sea al pastor? Hermanos, estaba cayendo. De verdad me sentía tan cansado. Jueves lo mismo, viernes lo mismo, ayer lo mismo. De verdad que ha sido una semana difícil. Solo hoy descanso y mañana me toca ir de nuevo, porque mi jefe me pidió que fuera. Viene otra semana, espero que solo sea lunes difícil y ya los demás días más relajados. Pero hermanos, yo he sentido, y de verdad cuando preparaba esto y leía esta parte, hermanos, de la fragilidad humana, que muchos hoy estamos cansados, y dije, me identifico. Yo hoy estoy cansado y voy a llegar quizás a la iglesia cansado, pero hermanos, no es así. Dormí, pero tan bien que hasta le hice desayuno a mi esposa, ella bien feliz, un cafecito para venir aquí a trabajar. El desayuno fue cereal, hermanos, pero nos encantó, hermanos. Comimos delicioso. Y ya pensando ahí, le hizo quizás unos huevitos, unos platanitos, fue a traer francés. No, hermano, yo dije, le fue a decir, te voy a hacer cereal y un café. Venimos, pero felices porque desayunamos. Pero hermanos, de verdad les digo, Dios me dio descanso para venir este día. Le dije a ella, me voy a levantar a las 7 para alistarme, preparar todo, terminar la prédica.
Hermanos, me levanté a las 7 bien feliz. Eso sí les digo, me levanté porque yo soy de los que me suena la alarma, todavía tengo tiempo, la voy a apagar. Porque sé que el culto es a las 9:30, me levanto a las 9 y me vengo, pero no. Hoy lo logré, hermanos, pero sé que es Dios. Dios me dio fuerza. Y Dios nos puede dar fuerzas, les puede dar fuerzas a ustedes también, ¿sí? Les puede dar fuerza y venir acá a la iglesia, hermanos. Quizás cuando no queremos, Dios nos puede levantar, Dios nos puede dar fuerza, porque muchas veces en nuestro mismo cansancio ya no habla el espíritu, habla nuestra humanidad, nuestra carne. Y nuestra carne nos va a decir: quédate dormido, Cristian, no vayas a decirle al pastor que estás enfermo, cancelale al pastor, cancelarle la prédica, porque sí me llegó ese pensamiento. Y si le digo que ya no puedo, porque me sentía cansado, era miércoles apenas, hermano, pero no, dije, ya me comprometí, Dios quiere que predique, Dios quiere que comparte esta palabra, le voy a hacer frente, como decimos a buen salvadoreño, le voy a hacer frente, voy a prepararla aunque me toque pesado. Y pues aquí estoy para la gloria de Dios, hermanos. Ahora, la iglesia no puede olvidar, hermanos, que todos somos frágiles y susceptibles de caer. Como iglesia, hermanos, primero identificamos que nosotros somos frágiles como personas, cada uno de nosotros. Ahora, como iglesia, hermanos, tenemos que entender también que la iglesia es frágil, que las personas son frágiles, que no todas te van a rendir en un ministerio, o que no siempre vamos a ver a alguien porque se siente mal, porque se siente ese día cansado, caído. Pero como iglesia, hermanos, tenemos que primero tener empatía, hermanos, y es muy importante. Como iglesia tenemos que tener esa empatía, entender, así como nosotros nos podemos llegar a sentir mal, otros hermanos están pasando lo mismo. Quizás en este momento tú estés bien, el trabajo esté bien, no hay estrés, te la estás pasando bien chivo, sábado y domingo vas a trabajar, no vas a trabajar, descansás, puedes ir a la playa el sábado, venís el domingo a la iglesia, todo tranquilo, pero no todos están como tú. Otros la están pasando mal, tienen problemas, tienen crisis. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que entender que los demás pueden estar pasando un momento difícil. Y qué bonito se siente recibir hoy un mensaje, hermanos. Tenemos esto, tenemos WhatsApp. Hermanos, de verdad WhatsApp nos comunica. En donde quiera que estés, un mensaje podemos mandar a alguien que le esté pasando mal, que no lo haya visto, hermano, aquí en la iglesia. Porque nosotros tenemos que ayudarlos a levantarse. Si en ese momento difícil, en ese momento de angustia que ellos puedan estar pasando, la iglesia debe de estar dispuesta a levantar, dispuesta a ayudar, ¿sí? Nosotros no solo somos una iglesia que venimos viernes, venimos el sábado los jóvenes, venimos los domingos a sentarnos y ya. Un mensaje, una conversación con alguien puede animar. Saben, yo les he contado, 2 meses me desaparezco a veces porque estoy de noche y no me logro levantar el domingo, porque a veces llego muy temprano a la casa, a las 6 de la mañana, 4 de la madrugada. Y yo recuerdo que yo platicando, ya les he contado a ustedes, hermanos, a algunos jóvenes, y un día ya vine, ya estaba de día, y bien me acuerdo, fue César, hoy no vino, ¿verdad? No está, bueno, iba a hablar bien de él, pero ni modo, hablemos mal. No, mentira, no. Vino César, estábamos allá afuera después del culto y me dijo: ya estás de día, ¿verdad? Y yo, sí, es que me habías contado, me dijo que 2 meses pasas de noche y después te pasan al día, y porque hoy te veo aquí estás de día, ¿verdad? Me dice, sí, estoy de día ya, César, ya voy a poder estar viniendo. Y qué bonito sentí que mi hermano se acordó de lo que un día le conté, de que pasaba de noche y por eso no venía. Y se acordó de eso. Hermano, ¿cuántas cosas no nos han contado nuestros hermanos y quizás ahí lo dejamos? Muchas veces eso desanima, hermanos, que no nos presten quizás esa atención cuando hablamos con alguien. Pero como iglesia tenemos que animar. Si vamos a platicar,
recordemos lo que se nos ha dicho. Recordemos lo que nos platican, hermano, y preguntemos. Creo que eso hace sentir bien a los demás. A mí me hizo sentir bien, me hizo sentir escuchado de parte de un hermano. Y ahora imagínense cuando sean problemas que te cuenta un hermano. ¿Cómo se va a sentir esa persona, ese hermano, cuando vos le describas cómo seguís? ¿Estás mejor? ¿Necesitas ayuda en algo? Va a sentir el apoyo de su iglesia. Y va a venir, hermanos, un viernes, un domingo, feliz acá, a recibir palabra, a fortalecerse más. Amén. Les dejo otra pregunta. ¿Cómo respondemos cuando alguien cae en la fe o en la vida? Hermanos, ¿cómo respondemos cuando alguien ha pecado y se va por esa causa de la iglesia? Pero ya les hablé de cuando nos sentimos mal por el trabajo, ahora por pecar. Muchos abandonan la iglesia porque están pecando contra Dios, ¿sí? No quieren acercarse aquí porque saben lo que están haciendo, porque saben que no están bien con Dios. Quizás no están con nosotros, ok, todo bien, pero con Dios están mal. Entonces no quieren acercarse acá. Se van a sentir juzgados al venir acá. Más si los tenemos en redes sociales y vemos una historia, una publicación, y lo ven ellos y ya me vio la iglesia, ya me va a criticar, ya me va a juzgar. Pero como iglesia tenemos que entender que nosotros también vamos a caer. Podemos caer, hermanos. Nosotros no somos Dios. Lo vuelvo a decir, no somos Dios. Dios sí no se siente cansado, Dios no peca, pero nosotros no somos Dios. Nosotros nos vamos a cansar, nosotros vamos a pecar. En cualquier momento, la carne, mientras estemos aquí en esta tierra, hermanos, podemos caer. Pero como iglesia tenemos que levantar al caído. ¿Cuántas personas no andan allá en la calle resentidas con la iglesia? Quizás no con Torre Fuerte, quizás con otra iglesia, porque nunca lo buscaron cuando cayeron. Y después dicen, ahí solo hay hipócritas, ahí solo hay farsantes, que solo llegan a cantar un domingo, todo bien, se creen santos y se van a su casa. Pero después no buscan al que anda caído. Hermanos, como iglesia tenemos que buscar a aquel que cae, aquel que ya no hemos visto y sabemos muy bien, porque hermanos, el chisme, de verdad que el chisme llega aunque uno no lo busque, aunque uno no lo quiera, el chisme llega. Yo les doy testimonio de eso, a mí me busca el chisme, no sé cómo y me entero de cosas. Pero hermanos, que fueran cosas importantes me alegraría, pero a veces no es importante. Pero es chisme y ni modo, hay que escucharlo, hermano. Pero hermanos, así como nos llega ese chisme de que alguien ya no está viniendo a la iglesia porque anda bebiendo, porque anda con mujeres, porque le fue infiel a su esposo, a su esposa, cualquier chisme que te llegue de alguien de la iglesia, tú no lo tienes que juzgar, sino que tú lo tienes que levantar, hermanos. Tú le tienes que levantar. Imagínate Pablo en ese momento que él estaba predicando, vio que alguien se cayó por la ventana y su reacción fue, estaba en pecado, hermanos, por eso cayó. Dios lo tumbó ahí por la ventana. Ahí déjenlo y continuar predicando. Todo lo que él había predicado, hermanos, para mí se cae en un momento. En un momento. Pero él, lleno del Espíritu Santo, paró el culto, paró su prédica, hermano, y bajó, y ahí no fue 3 minutos, ahí no. Si estaba en un tercer piso, yo no sé cómo lo bajaría él, si tenía energías o qué. Mínimo unos, 10 minutos pongamos. 5 a 10 minutos bajó, revivió al muchacho, lo abrazó, lo levantó y dijo, está vivo. Comieron y continuó. Paró un momento. Paró por aquel que necesitaba ayuda en ese momento. Y nosotros, hermanos, tenemos que también parar un momento. Quizás no de predicar, pero sí un momento de solo vernos nosotros mismos y comenzar a ver a aquel que no está, hermanos.
sigamos haciendo actividades, sigamos predicando, sigamos evangelizando, pero recordemos que hay sillas vacías, que hay muchos que no están hoy y hay muchos heridos allá afuera que tenemos que como iglesia ayudar. Y aquel que nos visita, hermanos, nosotros no sabemos cómo viene su corazón, abracémoslo, recibámoslos con un abrazo, recibámoslo bien, hermanos. A veces se me cruzan los cables, perdón, hermano. Perdón, también le digo amor a mi mamá a veces. Y ella es testigo, estoy chateando con ella y le digo amor. Perdón, hermanos, perdón. Recibámoslo, bueno, recibámoslos con amor, hermanos, recibámoslos con amor. Sí, recibámoslos bien, porque esa es la iglesia. Esa es la iglesia en hechos. Esa iglesia que amaba a aquel que venía, aquel que los visitaba, que se amaban entre ellos. Amén. Tercer punto, una iglesia que actúa con amor y compasión. Versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ya les decía, Pablo no se quedó arriba, él paró su prédica, quizás saben lo mejor de predicar con la mejor unción, pero esa misma unción del Espíritu hizo que bajara y fuera a ayudar a aquel que lo necesitaba, hermanos. Una iglesia viva no es la que juzga desde lo alto, sino la que baja a donde está el caído. En nuestro contexto, una iglesia viva no es la que se queda en sus cuatro paredes, sino es la que sale y abraza al perdido. Es la que recibe a aquel caído con alegría, así como la historia del hijo pródigo, hermano. Cómo lo recibió su papá a ese joven, con una fiesta, con un banquete. Hermanos, así tenemos que recibir con alegría a aquel que se ha perdido, aquel que ha regresado después de tanto tiempo, hermanos. Así me tienen que recibir a mí después de 2 meses que no vengo. No, me emocioné. Pero hermanos, así tenemos que recibir. Nosotros no tenemos que andar con caras así de serio, porque el evangelio es serio, hermano. No, el evangelio es amor. El amor no es serio. Yo no paso en la casa así, con mi amor, con mi amada. No, nosotros nos pasamos riendo. ¿De qué? Solo nosotros sabemos, de nuestra payasada. Pero usted en la casa, aquel que está casado, aquel que tiene su pareja, no pasa solo así amargado. ¿O sí? Que no hay problemas, hermano. Porque para mí el amor no es solo estar serio, el amor es alegría. ¿Sí? Amar te tiene que dar alegría. Y Dios nos ama. Si la iglesia ama, la persona acá se tiene que sentir bien, feliz. Amén. Amén, hermanos. Sí, como iglesia no tenemos que juzgar jamás, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros no nos gusta que nos juzguen. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Yo siento que a nadie le gusta que lo juzgue. Más si lo que están diciendo de él o que cómo lo están juzgando es cierto, pero no nos gusta. Y porque no nos gusta, hermanos, no lo tenemos que hacer. No tenemos que juzgar a nadie. Amén. Ahora, ese abrazo, hermanos, que podemos leer acá, porque dice que Pablo fue y lo abrazó. Hermanos, ese abrazo simboliza aceptación, simboliza calor, simboliza restauración. Tiene un significado, hermanos. Restauración, hermanos. Qué bonito es eso, restaurar a aquel que ha caído. Hermanos, ¿a cuántos abrazaron hoy que dijo el pastor, no se quede ninguno? ¿A cuántos abrazó? ¿A cuántos fue a saludar? Hermano, y cuando viene alguien que ha caído, alguien nuevo, ¿lo saluda? ¿Lo saluda? ¿Lo abraza? Porque un abrazo, hermano, o un saludo para un nuevo puede significar mucho.
puede significar mucho. Quizás él viene con una mentalidad de que aquí me van a juzgar, de que aquí me van a ver mal. Y más si es alguien que ya ha venido acá a la iglesia y se alejó por A o B motivo y vuelve. Yo vendría con una mentalidad de que aquí me va a juzgar Daniel, aquí me va a juzgar Fernando. Sí, dice, ya ven. Yo venía con una mentalidad de que aquí me van a juzgar por lo que estoy haciendo, porque seguro ya saben lo que hice. Pero y si me hacen cambiar esa manera de pensar, recibiéndome Dani, hey, un gusto de verte, Rivera. Y Fernando, hey, por fin vení, viejo, y un abrazo. Hermanos, eso trae restauración. Eso trae aceptación, hermano. Y como iglesia lo tenemos que hacer. Como iglesia no podemos quedarnos solo, venir al culto y salirnos e irnos y ya. No, hermanos, tenemos que convivir también. Y si vemos a alguien nuevo, decirles qué gusto es verte, qué gusto estés acá. Porque eso hace una iglesia que actúa con amor y compasión, hermanos. La iglesia está llamada a ir al encuentro del que sufre sin miedo de ensuciarse las manos. Ahora yo les pregunto, ¿estamos dispuestos, hermanos, de salir de las cuatro paredes de la iglesia y abrazar a aquel que ha caído? ¿Estamos dispuestos? Les dejo la pregunta. Último punto, hermanos. Una iglesia que fortalece y trae consuelo. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, después del milagro, la comunidad no se dispersa, ni se desanima, se fortalece. Hermanos, podemos ver durante que leamos el libro de Hechos, las historias de milagros, o leemos la vida de Jesús, cuando él hacía milagros, lo seguían más. Y cada vez eran más sus seguidores, hermano. Cada vez que él hacía un milagro, cada vez que él fortalecía a la comunidad, hermanos, eran más los que lo seguían. Porque después de un milagro, hermanos, después de abrazar al caído, nosotros, hermanos, nos fortalecemos. No nos vamos a separar, no nos vamos a dispersar, sino que sentimos que aquí está nuestro hogar en la iglesia, nuestra familia. Y queremos seguir viniendo a pesar que vengamos de lejos. Quizás tenemos que manejar 30, 15 minutos para venir, hermano. Pero si encontramos una casa, encontramos un hogar, una familia en la iglesia, no importa de dónde vengamos, vamos a querer seguir en ese lugar. Amén. La restauración de uno, hermano, trae ánimo y fe a toda la iglesia, hermanos. Lo que yo les decía, los testimonios. A mí me gusta escuchar testimonios de cómo Dios proveyó, de cómo Dios ayudó, hermano, porque eso me anima más. Y que siento que como iglesia eso nos tiene que animar a seguir buscando a Dios. El poder de una iglesia que restaura impacta a la sociedad. Donde el mundo ve casos perdidos, Dios ve futuros testimonios vivos, hermanos. Cada vida restaurada se convierte en testimonio vivo de la gracia de Dios. Y yo les pregunto, hermanos, ¿estamos celebrando y apoyando la restauración o solo criticando las caídas? ¿Solo criticamos a aquel que hoy no quiso venir, aquel que se ha ido? ¿O estamos celebrando a aquel que vino hoy, aquel que quiso venir de nuevo a buscar a Dios? Eso tenemos que celebrar, hermanos, porque acá venimos a buscar a Dios, hermanos. ¿Sí? Y eso tenemos que celebrar. Aquí nadie viene a buscar a un líder, a buscar al pastor. No, acá venimos a buscar a Dios. Y como el pastor y como líderes, tenemos que buscar a aquel caído para restaurarlo. Más si lo vemos hoy sentado acá en la iglesia. Amén. Conclusión, hermanos, una iglesia que levanta al caído se va a centrar en la palabra y en la comunión.
va a reconocer la fragilidad humana, va a actuar con amor y compasión y va a traer fortaleza y consuelo a la comunidad. Hermanos, el mundo necesita una iglesia que abrace, no que juzgue, una iglesia que ame y que dé un ambiente de seguridad, de familia acá. Dios nos llama, hermanos, Dios nos llama a ser una iglesia que levante al caído.